Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Intelexis, Salud y Bienestar en temporada número 21. O sea, 20 años que estamos haciendo este programa y también comenzamos en el año 2006 con un mundial. Y estamos en pleno mundial, aquí todos muy entusiasmados con la clasificación para esta segunda ronda de la República Argentina. Nos pone todos muy contentos, por supuesto. Pero también atrás del Mundial hay grandes negocios, ¿no? De hecho, este tema de la hidratación, que se corta el partido, en realidad los tiempos se dividen, en vez de 2 tiempos, son 4 tiempos. Porque esta pausa de hidratación, que en realidad es una pausa que tiene que ver con la hidratación, pero también con la publicidad, y hay 2 pausas, una en cada tiempo. Por lo tanto, bueno, han cambiado ciertas reglas del juego. Pero atrás de esto siempre hay un negocio, un gran negocio que, por supuesto, es el fútbol. Todos, no todos, pero la mayoría de la gente nos gusta el fútbol, pero sabemos que hay un gran negocio, pero también un gran negocio de apuestas. Para hablar qué está pasando con respecto a las apuestas, principalmente en adolescentes, estamos en contacto, en comunicación con la doctora en psicología Silvia Papuchado, que justamente sos especialista en este tema y nos interesa muchísimo porque sabemos que desde hace tiempo estamos viendo adolescentes que se involucran en juegos online, que terminan generando deudas a veces millonarias, que a veces terminan trágicamente. Y nos contaban la vez pasada que estas deudas, de alguna manera, siempre se cobran. ¿Cómo te va, Silvia? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Un placer estar acá. Y sí, la verdad que es muy triste, pero muy cierto lo que decís. Precisamente ahora que estamos todos como en modo mundial, esto se ve mucho más de cerca, se escucha cotidianamente el tema de la ludopatía. La ludopatía es una adicción al juego, una adicción como cualquier otra adicción. Una adicción es una enfermedad. Por supuesto que la gente que no padece de esta enfermedad lo toma como livianamente, porque todos decimos, uy, ¿cómo va a terminar? ¿Cuántos goles va a hacer? ¿Los va a hacer Messi? ¿Quién va a entrar? ¿Qué cambios va a hacer? ¿Quién va a llegar a la final? Todo esto que para nosotros es una charla, digamos, inocua, para la gente que apuesta es terrible, porque la gente apuesta esto. ¿A cuántos minutos es el gol? Claro. ¿Quién lo hace? ¿Cómo termina? O sea, esto es terrible. Esto pasa en realidad todos los días. Lo que pasa es que ahora lo vemos como en pantalla gigante, porque está el Mundial, porque Argentina hasta ahora es la campeona, porque vamos por la cuarta, y entonces esto como estimula. exagera mucho más algo que sucede todo el tiempo. Silvia, esto pasa todos los días. ¿se nace ludópata, se nace con un perfil adictivo o a través de lo que son estos estímulos audiovisuales y también sociales, la persona apuesta? A ver, yo diría lo siguiente, hay mucho que tiene que ver en las adicciones con la genética, sin duda, pero hay mucho que tiene que ver con la epigenética, esto es el mundo que nos rodea. Yo siempre digo que si a gemelos univitelinos uno los separa al nacer y uno vive en Oslo y otro en La Habana, genéticamente serán iguales, pero la vida de ellos va a ser distinta. Entonces, nosotros recordamos que tal vez cuando nosotros éramos chicos, jugar, ser jugador, porque no se decía ludopatía, se decía, bueno, le gusta jugar. Y el término jugar pareciera algo bueno, Claro. Entonces que le guste jugar no está mal, ¿no? Hoy sabemos que es una enfermedad, pero antes se tenía que poner un traje y una corbata, porque tenía que ir al hipódromo o al casino. Exacto. Hoy simplemente tomamos este aparatito y con el dedo escroleamos. Entonces se apuesta mucho más, los celulares están preparados para ser en sí mismos adictivos por las imágenes, por la música, por los colores. Entonces claramente los jóvenes que hace muchos años no tenían nada que ver con las apuestas, hoy en día están apostando todo el tiempo, a cualquier cosa, en lugares legales y en muchos que no lo son. ¿Quién apuesta más, hombres o mujeres adolescentes? Mira, la verdad que estadísticamente son mucho más los varones que las chicas. Así como en otras patologías hay más mujeres que varones, en esto vemos mucho más varones que mujeres. Sobre todo jóvenes. Mucho que tenga que ver con la adicción en general,
tiene que ver con empezar desde muy joven. Lo que pasa es que muchas veces lo que yo escucho son madres o familias que dicen, mi hijo tiene 43 años o tiene 52 y en realidad apuesta o toma droga o consume algún tipo de sustancia desde que tenía 15, pero yo no me di cuenta. Yo me di cuenta hace poco. La gente muchas veces toma conciencia de la ludopatía cuando pierde todo. Cuando perdió la casa, el coche, cuando se enfrenta a sus hijos y no tiene cómo decirles que ya no tienen nada. Pero esto pasa con un adulto. Con un adolescente lo que pasa es terrible, porque las deudas que contraen, como vos dijiste perfectamente, alguien las paga. Seguro. Y la primera consecuencia es que los padres, que tal vez no están enterados de esta deuda que contrajo su hijo, se encuentran un día con un chico que se quitó la vida, como pasó en Bahía Blanca con un chico de 12 años que contrajo una deuda de $50.000 en una familia que no tenía casa propia, que no tenía auto, que vivía de forma sumamente humilde y que era una cifra imposible Impagable de imaginar para esa familia. Silvia, ¿cómo llegan a vos los pacientes? ¿Llegan porque lo llevan los padres o llegan por voluntad propia del adolescente? A ver, digamos que de las dos maneras. Cuando los padres llaman es porque alguien tocó fondo. El problema es que yo lo que digo es qué edad tiene su hijo. Y si me dice tiene 40, yo le digo, bueno, me tiene que llamar él, porque la demanda tiene que ser del paciente. Si es menor de edad, está bien que me llamen los padres. Claro. Pero cuando es una persona mayor de edad, aunque yo pueda tener una sesión vincular con la familia, yo necesito que me llame la persona que pide atención. Porque el problema de la ludopatía, como de cualquier otra adicción, tiene que ver con la falta de conciencia de enfermedad. Entonces, si una persona no tiene conciencia de que está sufriendo, atravesando una enfermedad, ¿por qué pediría ayuda? ¿Por qué alguien me llamaría? ¿Para qué? Nadie me llama para contarle lo bien que le va la vida. Claro. Entonces, cuando alguien llama es porque sí o sí tiene alguna mini conciencia de que algo le está pasando. Y si no, en general, son los familiares o los amigos que llegan a pedir ayuda por un tercero. ¿Y qué pasa en ese núcleo familiar con esta situación? ¿Hay culpas? ¿Hay rupturas? ¿Hay acusaciones cruzadas? ¿Qué es lo que sucede en esa familia? Con los vínculos, ¿qué pasa? Todo eso que vos mencionaste, sí. Hay todo esto que vos mencionás. Hay culpa de la persona que apuesta, hay vergüenza de la persona que apuesta, hay señalamiento, porque con el dedo decimos por tu culpa, mirá Claro. lo que lograste, esto es lo que hiciste. Y en realidad yo lo que trato es de explicarle a la familia que la ludopatía es una enfermedad y que nadie la elige, como nadie elige ser diabético. El problema es que a ninguna familia le da vergüenza decir que tiene un hijo, un marido o una pareja diabética. En cambio, le da mucha vergüenza admitir públicamente que en su familia hay una persona que es ludópata, porque entonces se ve interpelada. ¿Qué tengo que ver yo en esto que pasa? Y yo creo que está bien verse interpelado, que no es lo mismo que sentir culpa. Yo creo que la palabra no es culpa, que tenemos que sacarnos la palabra culpa, sacarnos la palabra vergüenza de la boca. No hay culpa y no hay vergüenza. Eso no significa que los actos no tienen consecuencias. Los actos tienen consecuencias, no siempre las consecuencias son buenas, y entonces en un acto como este se ve involucrada la familia. Cuando la persona pone en juego, por ejemplo, el tema material, porque apuesta un dinero que no tiene o que tiene que embargar su coche, su casa, se ve hipotecado, se ve corrido por los bancos, por las tarjetas, por los créditos, que finalmente no puede pagar. Y entonces claramente los demás que se ven afectados le dicen, ¿ves lo que hiciste? Esto es lo que hiciste vos, mirá lo que elegís. Yo digo, ¿elige? No, ninguna persona adicta elige lo que tiene. Ninguna enfermedad se elige. El problema es que en las enfermedades mentales, al resto de la gente que no las tiene, le parece que uno puede elegir. Uno no puede elegir comer de más y ser obeso,
Uno no puede elegir tomar de más y ser alcohólico, consumir drogas, ser ludópata, no es algo que se elige. Entonces no tiene por qué avergonzar a la familia y no tiene por qué el enfermo sentirse culpable. El problema es que debemos reconocer que es una persona que está enferma. Me quedo pensando en dos escenarios, ¿no? El escenario donde la familia puede pagar esa deuda, pero queda, digamos, complicada económicamente, después de un sacrificio de toda una vida, de tener una casa, de tener un auto, tener que o vender el auto o hipotecar la casa o vender la casa para achicarse, una cicatriz enorme. Y por otro lado, el no poder pagar esa deuda y qué hacemos en ese momento, ¿no? De todas formas, pienso que hay un problema importante, un problema de ruptura en cuanto a la relación en esa familia. ¿Hay forma de recomponer esto desde el punto de vista psicológico? Bueno, depende. Yo creo que en esto hay el uno por uno. Depende mucho de cómo está conformada esa familia. Si esa es una familia bien conformada, donde hay un padre, una madre, hijos, cada uno cumplió a lo largo de la vida con su función y con su rol de manera correcta, hasta que empieza a explotar de alguna forma esta patología en uno de los miembros, más allá de que puedan o no pagarla, la herida que queda es una herida tremenda. Profunda. Hay una ruptura enorme porque hay que tratar de trabajar con la familia. Por eso yo digo, de las adicciones, de la ludopatía, no se sale solo, se sale en red. Se necesita terapia individual, terapia familiar, se necesita que la persona vaya a JA, que es Jugadores Anónimos, y que la familia vaya a los grupos de Juganón, que es para familiares de jugadores, así como hay Al-Anon, así como hay para todo tipo de patología. Y la verdad es que vos hiciste ahí una división importante, y es qué pasa cuando la familia puede pagarlo, queda herida y después cuesta restablecer las relaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando no puede? Bueno, la verdad es que hay diferentes escenarios cuando no se puede pagar la deuda. Está el escenario de pedir, de sacar créditos, de conseguir el dinero, y está el escenario de literalmente no poder, no tener a quién recurrir, o ni siquiera tener algo que perder porque no tienen una casa, no tienen un auto. Ese escenario seguro que es mucho más complicado, porque seguro que esa gente que no tiene acceso a un crédito bancario, a una billetera virtual, que no tiene propiedades, seguramente a quien le debe no es una aplicación legal. Entonces es mucho más complejo lo que sucede. Bien, Silvia, la verdad que el tema da para muchísimo más, así que seguramente te estaré invitando a que vengas a la radio y a otro programa. Muy interesante el tema, y siempre recuerdo esta serie Adolescencia, donde hay que abrir la puerta y ver qué pasa adentro del cuarto de nuestros hijos y mantener el diálogo permanente con ellos, no dejarlos que se encierren ahí y que estar librados a esta cosa que puede ser una bendición o una maldición. Muchísimas gracias por todo. Sí, porque además prevenir es llegar a tiempo, es llegar antes. Después está la posvención, pero tratemos de llegar antes, de prevenir. Por supuesto. Así que yo te agradezco, como le agradezco a cada medio que me pide una nota, porque digo que tienen la salud mental en agenda. Y eso es súper importante. Muchísimas gracias. Así que bueno, la próxima que nos vemos te voy a entregar el libro No están locos. Sí, por supuesto. Porque no lo están. Así que ya nos veremos personalmente. Bien, ha sido muy amable. Muchísimas gracias, Silvia. Gracias, muy amable, muy amable. Bueno, y hablando